Todo comienza en un mundo donde las artes marciales rigen los 9 reinos místicos y se respetan únicamente a los más fuertes. Y para honrar a las personas más fuertes de aquel mundo hay una lista, la cual se llama la lista celestial. Se dice que aquellos en aquella lista son infinitamente poderosos y pueden incluso utilizar sus manos para amontonar nubes y hacer que llueva. Nos cuentan que el primero en la lista había alcanzado la grandeza y sacudido al mundo entero, por lo cual podía rivalizar incluso con seres inmortales, dioses y enfrentar a los cielos. Vemos que aquel primero en la lista era nuestro protagonista, quien estaba en un risco esperando una tribulación. Absolutamente todo el mundo sabía que la tribulación y la batalla contra el cielo y nuestro protagonista iba a comenzar. Las personas que se acercaban sabían que el gran maestro del refinamiento del cuerpo llamado Yi Kanshong, nuestro prota, se enfrentaría a la eterna tribulación celestial. Obviamente este es nuestro protagonista, quien yacía esperando hace mucho tiempo, por lo cual ya sentía incluso pereza. Nuestro protagonista parece tener una actitud bastante agradable, y ya cuando la tribulación celestial se presentó, el protagonista parecía estar bastante feliz, pues él mismo había estado esperando aquel momento durante absolutamente toda su vida. Cuando la tribulación celestial tenía en mente eliminarlo por desafiar a los mismos cielos. Los que miraban aquella situación decían que aquel era el primer nivel de la prueba de la tribulación celestial, el armamento divino del Dao celestial, la espada divina de la ejecución. Se rumoreaba que simplemente aquellos que habían obtenido el reconocimiento del Dao celestial estaban cualificados para enfrentarse a aquella espada. Todo el mundo se preguntaba que si acaso el protagonista se había vuelto tan fuerte como para convocar aquella tribulación. Sin embargo, nos damos cuenta de que nuestro protagonista con simplemente 2 dedos toma aquella tribulación y ordena la misma que se destruya. Frente al inminente poder del protagonista, aquella tribulación celestial, la espada de la ejecución, siguió su orden. Y todo el mundo, tras mirar cómo el protagonista ordenó a la misma que se destruyese con simplemente 2 dedos, quedaron sin mandíbula. Pero con esto el protagonista dice que aquella espada era demasiado ligera, que si acaso podían darle algo más pesado. Los dioses que miraban desde los cielos le decían al protagonista que era una persona demasiado atrevida. Estos decían al protagonista que era un cultivador del reino del refinamiento del cuerpo, que no era más que una criatura inmortal. Preguntaban los dioses que cómo podía el prota ser tan arrogante como para provocar a los cielos. Sin embargo, preparando una pequeña piedra, el protagonista dice a este dios que hablaba demasiado, y lanzando con sus dedos aquella piedra le dice al dios que debería tomar un descanso. Aquel dios veía como el ataque del protagonista se acercaba y simplemente podía preguntar que cómo se atrevía a desafiarle. Pero nos damos cuenta de que ni siquiera aquel dios tenía la suficiente fuerza como para enfrentarse al protagonista, pues aquella pequeña piedra que había arrojado con sus dedos hizo explotar absolutamente todo el cielo, cuya cosa el prota recita las palabras que ahora las armas divinas de estos dioses y sus soldados habían sido derrotados, que era momento de que este aparezca en persona. De esta manera fue como los cielos se molestaron con el protagonista e intentaron eliminar absolutamente toda la tierra, pues le había enviado al protagonista nada más y nada menos que 100.000 tribulaciones celestiales. Con esto el protagonista, bastante emocionado, se enfrenta a aquellas tribulaciones pidiendo que si acaso, preguntándose que si acaso podía derrotarlos o no. De esta manera fue como utilizando absolutamente todo su poder. Él mismo sin dudar atacó a los cielos. El ataque del protagonista era tan abrumador que ni siquiera podían medir su fuerza. Sin embargo, tras aquel ataque el protagonista parecía estar desintegrándose debido a que utilizó absolutamente toda su energía vital. El protagonista simplemente suspiraba, pensando que al final siempre estuvo un paso por detrás. Los amigos del protagonista que miraban aquella situación a lo lejos parecían estar tristes, pero el prota, mientras terminaba de desaparecer, decía a sus viejos amigos que desde ese entonces ya no gobernaría los 9 reinos, que dejaría que estos se encarguen de los demonios, que no debían decepcionarlo, y así fue como el protagonista se esfumó en un parpadeo.
Con esto, aquellos amigos del prota decían que incluso el protagonista Ye Kangxuan, el incomparable cuerpo sagrado, no pudo escapar del destino de ser destruido por 100.000 tribulaciones celestiales. Y así continuó la historia. El señor Yi perdió la vida en el reino celestial y desde ese día, el primer puesto, una vez más el mundo entraría en una tormenta por el mismo. Pero por otra parte, en los 9 reinos, específicamente en el reino demoníaco, la gente decía que con la muerte del protagonista finalmente había llegado el día de que los demonios pudiesen ascender. Y en el puesto del desolado hueso inmortal venerable, él mismo agradecía la muerte del ancestro refinador del cuerpo, que finalmente podrían gobernar los 9 reinos. En otra parte, en el reino del trueno, una persona parecía estar bastante feliz debido a que el protagonista había perdido la vida luego de 3000 años. Esta persona era el demonio del trueno, el cual decía que su sello fue roto, que el primer lugar de la lista celestial sería tomado por él, el demonio del trueno, quien conquistaría el mundo. Y así fue como en el reino del dios demonio, en el reino celestial, compartían opiniones completamente diferentes, por lo que mientras en aquellos reinos demoníacos la gente estaba bastante feliz, en el reino celestial una chica decía que sin el protagonista en ese lugar, el mundo y los 9 reinos se sumirían en el caos. Sin embargo, aquella chica llamada Yi Qinghan pensaba que el protagonista no perdería la vida tan fácilmente, que donde quiera que esté, sin importar en qué parte del mundo se encuentre, estaría esperando su regreso. Cambio de escena en la ciudad de Kanshu, en la prefectura de Kanshu, en el continente Xiushan. Un montón de personas parecían estar bastante emocionadas, y donde estos hacían filas, un chico con un cartel comentaba que debían informarse primero, que si iban a participar en las pruebas de la secta Qinshuan, al día siguiente por la mañana los guiaría a la montaña de Qinshuan para que realicen el examen de ingreso. Muchas personas parecían estar bastante alegres con esto, pues todo el mundo quería inscribirse en aquella secta, pero por otra parte, una persona con apariencia bastante pobre preguntaba que como prueba de ingreso a la secta de Qinshuan, este se sentía bastante nostálgico. Obviamente, como pueden notar, se trataba de nuestro protagonista, quien comenta que habían pasado 3000 años, que el mundo era diferente, que los mares se habían convertido en campos y nunca hubiese imaginado que él, Ye Kangxuan, regresase a la secta de Qinshuan, pues dicha secta fue fundada por el protagonista en su mejor momento, tenía millones de discípulos y era una secta número 1 en los 9 reinos, conquistando absolutamente todo el mundo. Mientras caminaba entre la gente, el prota decía que no había vuelto en más de 3000 años, que se preguntaba quién estaba a cargo de aquella secta Qinshuan ahora. Inmediatamente un chico se acerca al protagonista llamándolo hermano mendigo, preguntándole que si acaso el prota estaba enfermo, que porque este estaba hablando solo. Pero mirando a aquel chico, el prota queda sorprendido, dándose cuenta de que la constitución gemela daoísta del yin y el yang la tenía este chico, preguntándose que cómo podía existir un cuerpo dao tan superior en aquel reino. Mirándolo bien, el prota pensaba que no esperaba encontrar un talento tan sobresaliente en el bajo mundo. Inmediatamente aquel pequeño chico comenta al protagonista que debía mirar, que había una gran pitón negra en el cielo. Sin embargo, aquel comentario del pequeño molesta a la gente, quienes preguntas que qué tonterías estaba diciendo, que cómo podía haber una pitón gigante en el cielo. Sin embargo, el protagonista comenta que la constitución gemela daoísta posee una sensibilidad incomparable para las conexiones del mundo o las creaciones del mundo exterior, pues el protagonista sabía que aquella pitón a la que el chico se refería sería un gran desastre para Kanshuo. Inmediatamente un tipo grita que qué era lo que estaba en el cielo, pues él mismo estaba bastante asustado. Y justo aquella pitón de la que el pequeño chico hablaba se presentó, dejando a todo el mundo asombrado y asustados al mismo tiempo. Aquella pitón comentaba que la sangre de cientos de artistas marciales estaba reunida ese día tal como este quería, pues se los devoraría. De esa manera fue como un simple colazo, aquella pitón envió a volar a los artistas marciales del lugar, diciendo a aquella pitón que después de días de búsqueda finalmente podía beber la sangre de 8000 artistas marciales y luego convertirse en un dragón para completar la tribulación. Pero inmediatamente en la escena se presentó una chica diciendo que no podía creer que esta serpiente pueda hablar el lenguaje humano.
Aquella chica parecía ser una taoísta, la cual dice que parece que aquella bestia bárbara estaba en la etapa de transmigración, queriendo así beber la sangre de 8000 artistas marciales que parece que lleva mucho tiempo acampando en la ciudad de Kanshuo. Esta chica se llama Han Shenlin de la secta de Qinshuan, la sala del pájaro Vermilion, los discípulos de la secta Qinshuan. Sin embargo, a aquella pitón poco le importa lo que esta artista marcial de la secta Qinshuan opina. Inmediatamente aquella chica y los demás discípulos se lanzan al ataque gritando que aquella bestia era un peligro para la gente de la ciudad de Kanshuo, que no debían tener piedad. Sin embargo, mientras estas se lanzaban al ataque, la serpiente parecía estar bastante feliz, pues se devoraría un montón de chicas taoístas. Inmediatamente, en un cambio de escena, vemos que aquellas pequeñas chicas estaban sufriendo por el veneno que la pitón había dispersado en el aire. La que comandaba el grupo decía que aquella serpiente Jin estaba cerca de convertirse en una serpiente celestial, por lo cual no son rivales para ella, que estas debían pedir rápidamente ayuda a los hermanos mayores de la secta Qinshuan. Orden la cual su discípula siguió inmediatamente, lanzando de esa manera una señal de ayuda al cielo. Aquella pitón, mirando la situación, decía que era inútil llamar a alguien, que todas estas serían tragadas por él, así que debían aceptar su destino, cuya cosa parecía tener razón, pues aquellas chicas taoístas estaban sufriendo. De esa manera era como absolutamente todos los artistas marciales del lugar sufrían una gran catástrofe, diciendo a aquella pitón que destruiría la ciudad de Kanshuo y primero se las comería como postre y luego para devorar a toda la gente. Mientras todos pedían ayuda, el protagonista parecía estar bastante relajado con aquel chico el cual había encontrado. El pequeño chico parecía tener mucho miedo, pues la cola de la serpiente estaba a punto de aplastarlos. Pero tras luego de un fuerte impacto, aquel pequeño niño abre sus ojos nuevamente, dándose cuenta de que estaba en perfecto estado, y era gracias a nuestro protagonista quien con un dedo detuvo aquel ataque, comentando que aquella serpiente era simplemente un gusano. El prota le preguntaba a aquella pitón que cómo se atrevía a ser tan arrogante frente a él. De un fuerte ataque, el protagonista envió a volar a aquella pitón, la cual, bastante destrozada, preguntaba que quién demonios era nuestro protagonista, pues la misma jamás se había visto en una situación tan desfavorable. El grupo de chicas taoístas se preguntaban que cómo fue posible que aquello ocurriese, que porque estaba volando aquella serpiente, que qué demonios había pasado. Aquella serpiente malherida decía que el prota simplemente utilizó un dedo, preguntando que por qué tuvo que ir tan lejos y dejarle aquel terrible estado. Y mientras se desvanecían, la muerte esta decía que si solo hubiese sabido que había una persona tan poderosa, jamás se atrevería a intentar eliminar personas de la ciudad de Kanshuan. Pero rápidamente el protagonista tomó el núcleo de aquella pitón Jin, un elixir celestial de la pitón demoníaca, pensando el protagonista que el núcleo de un demonio bárbaro en la etapa de transmigración, su energía espiritual era bastante profunda. Sin embargo, se preguntaba que si acaso fue criado por un maestro de las artes marciales. Y tras convertir aquel núcleo en una píldora, el prota dice que parece que alguien quería conspirar en contra de la secta Qinshuan. Inmediatamente que el chico que estaba con el protagonista le dice que la pitón en su mano era bastante linda, cuya cosa provocó que el protagonista se la regalase, diciendo que aquella pequeña pitón no le servía, así que se la daría a él. Inmediatamente el prota pregunta por el nombre de aquel pequeño, el cual se presenta como Shi. Sin embargo, mientras el prota hablaba con aquel pequeño, se percata de algo bastante interesante, pues en el cielo había artistas marciales volando sobre sus espadas, pensando el prota que finalmente los discípulos de la secta Qinshuan estaban allí. La gente alrededor parecía estar bastante sorprendida por los discípulos superiores de la secta Qinshuan, que en cuanto supieron que estaban en peligro fueron en ayuda. Sin embargo, el artista marcial que más llamaba la atención se llamaba Shen Yunfei de la sala interior. Este parecía ser bastante guapo y era el nieto del anciano de la sala interior de la secta Qinshuan. Inmediatamente la chica, la cual se enfrentó a la pitón, le decía a este discípulo menor Shen Lin, la misma se presentaba como Shen Lin,
Jin, una discípula menor. Pero por otra parte, otro discípulo decía que el hermano Shen, que habían confirmado la muerte de la Pitón Jin, que la causa de la muerte era desconocida. Pero lo extraño era que tanto como el núcleo de la Pitón Jin como su cuerpo habían desaparecido. Aquel chico tenía una apariencia un tanto arrogante, preguntándose que cómo fue posible que habían desaparecido ambas cosas, cuya cosa su seguidor le decía sospechar que la serpiente no pudo sobrevivir a la tribulación y perdió la vida al instante. Sin embargo, alguien aprovechó el caos y se llevó el cuerpo tanto como el núcleo de la bestia antes de que estos llegasen. Aquel Shen Li termina diciendo que ya lo habían escuchado, preguntando que quién había robado aquellos dos objetos a las chicas. Este decía que debían entregarlos o las absorbería del crimen de robar los tesoros, mientras este chico pensaba molesto que el núcleo y cuerpo de una Pitón Jin que estaba a punto de ascender a la etapa celestial son bastante valiosos y le beneficiarían, que si no fuese así no se preocuparía por la vida de aquellos perdedores. Las chicas del grupo decían que el cuerpo del demonio tanto como en el núcleo habían desaparecido, simplemente se preguntaban que cómo había ocurrido. Pero la líder del grupo de chicas dice al señor Chen que no saben qué había pasado ni cómo desaparecieron el cuerpo y el núcleo de la bestia. E inmediatamente un chico termina activando el espejo de la revelación diciendo que tendrían que utilizarlo para encontrar los tesoros, que si descubren quién se atrevió a robar los tesoros que pertenecen a aquel señor Chen que no hizo absolutamente nada, tendría que lidiar con las consecuencias. De esta manera fue como aquel espejo terminó señalando al pequeño niño al cual el protagonista le regaló el gran tesoro. Aquel pequeño niño preguntaba al protagonista que qué significaba aquella luz, pero el prota dice que no era absolutamente nada y no debía preocuparse debido a que él estaba allí. Inmediatamente todos se acercaron al pequeño niño que acompañaba al protagonista diciendo que no esperaban que un pequeño mendigo lo tuviese. Sin embargo, con un pequeño movimiento de sus dedos, el protagonista terminó destruyendo aquel espejo de la revelación. Aquel tipo Shen, que era arrogante, decía que era bastante interesante la situación. Sin embargo, rápidamente ordena a todos que vayan a capturar al protagonista tanto como al pequeño niño. Sin embargo, a estos tipos, luego de lanzarse al ataque, quedaron sorprendidos debido a que el protagonista estaba detrás de ellos, preguntando que cómo es posible que un montón de imbéciles como estos que intimidan a la gente sean de su secta. Bastante molesto, el protagonista decía que estos se atreven a llamarse discípulos de la secta Qinshuang y de un fuerte golpe los envía a dormir. Luego de que estos cayesen en el piso, el prota decía que cómo se atreven a atacar a un niño indefenso, que la nueva generación era una basura decepcionante. Y mirando a aquel tipo Shen que fue arrogante, decía que son incluso mucho peor que la generación anterior. De esta manera fue como se creó la rivalidad entre nuestro protagonista y aquel tipo Shen. El ataque del protagonista, la gente que miraba a todo alrededor quedó demasiado sorprendida, preguntándose que si acaso estaban alucinando, que aquel mendigo, el protagonista, era bastante fuerte, lo cual era bastante extraño debido a que él mismo parecía estar apenas en la etapa inicial del refinamiento del cuerpo. Aquel chico Shen, quien estaba siendo arrogante, decía que era interesante que un simple vándalo del reino del refinamiento del cuerpo pueda derribar a dos discípulos de la secta Qinshuang, pero ya que encontraron el núcleo de la bestia y el cuerpo del demonio, aquel señor estaba de buen humor y podía perdonarle la vida al protagonista, enviando una espada hacia nuestro protagonista. Este le dice el mismo que con dicha espada debía cortarse las piernas para que pueda perdonarle la vida. E inmediatamente señala al prota que no debió olvidar de quién era aquel territorio. Y ya con el protagonista completamente rodeado, le dice que si este se atreve a desobedecerlo, su castigo no simplemente sería como que le cortasen las piernas. Pero inmediatamente alguien terminó interfiriendo diciendo a aquel tipo Shen que debía recapacitar. Se trataba de la chica, la cual era la líder del grupo de las mismas, diciéndole al hermano Chen que aquellas dos personas recogieron los tesoros sin saber lo que eran. Y mientras esta pedía que el tipo Shen que los dejase ir él mismo, simplemente decía que aquel mendigo se atrevió a herir a los discípulos de la secta Qinshuang, que hacer que se corten las piernas ya era ser bastante misericordioso.
E inmediatamente aquella chica termina diciendo que entonces podía informar de aquel asunto a la Santa Yi y dejar que ella decida lo que sucedería con el protagonista y el pequeño niño personalmente. Bastante molesto, aquel tipo Shen le pregunta a la chica que quién demonios se cree que era, que cómo se atreve a meterse en su camino y en sus decisiones. Y mostrando un aura bastante imponente le dice a la misma que no era más que una humilde. Con esto los demás discípulos quedan sorprendidos debido a que aquella era la profunda bestia primordial, el alma del león de hielo, que aquel hermano mayor Shen ya era un experto del reino de las armas profundas. Y mirando aquella situación, la pequeña pensaba que el león de hielo era un alma de 6º grado y la presión que emitía era demasiado fuerte, por lo cual la misma no podía mover su cuerpo ni un centímetro. Aquella aura parecía estar a punto de tragarse a la pequeña. Todos parecían estar bastante preocupados por la situación, en especial el grupo de chicas. E inmediatamente el protagonista, empujándola, le dice que le agradece por defenderle. Y esperando a que el ataque, se pregunta que qué tan aterrador podría ser la manifestación de una bestia primordial de 6º grado, que todo el mundo parecía estar completamente aterrado. Ya mientras estaba posado frente a él, aquel tipo Shen preguntaba que si acaso el protagonista se metería en problemas nuevamente. Sin embargo, poco le importaba, más bien se alegraba de que el prota se haya metido, diciendo que le mostraría que el mendigo apestoso la diferencia entre un artista marcial y un simple mortal. Sin embargo, parece ser que al protagonista no le gustó en lo absoluto las palabras de este chico arrogante, por lo que mientras se quitaba su sombrero de paja, liberaba un aura bastante aterradora mientras pedía a aquel chico Shen que debía mostrarle lo que era bueno de verdad. Frente a aquella situación, el tipo Shen quedó completamente paralizado, preguntándose qué era aquello que estaba frente a él. El protagonista, mirándolo bastante asustado, le decía que un mocoso no tenía respeto por la gente normal y los mayores. Y mientras aplastaba su pequeña aura, decía que no era más que un artista marcial de 6º grado del reino del alma profunda, pero era bastante arrogante, que incluso no tenía ni un poco de vergüenza. Así fue como fácilmente el protagonista envió a volar a este tipo arrogante junto a su aura. Tras mirarlo en el piso, el prota se le acercó diciendo que no podía creer que su secta de enseñanza con miles de años haya creado a un tipo tan arrogante como él. Sin embargo, aquel tipo se encontraba gritando, pues el protagonista rompió su pierna, diciendo que la actitud del mismo le hacía sentir enfermo, pero aquel tipo que fue arrogante preguntaba que quién diablos era el protagonista. Pero estampando su cabeza en contra del piso, el prota le preguntaba que qué le importa quién era él en realidad. Aquel chico, llorando, decía que alguien debía ayudarle debido a que el psicópata del protagonista estaba tratando de eliminarle. E inmediatamente del cielo alguien descendía pidiendo el favor al protagonista de que tenga piedad con aquel chico que fue bastante arrogante, disculpándose así en nombre de la secta Qin Shuang. El protagonista se da cuenta de que le estaban hablando por telepatía, diciendo que parece que aquella secta estaba llena de completa basura. E inmediatamente le dice a aquel chico que fue arrogante que ya que alguien había interferido en su nombre, le perdonaría la vida en esa oportunidad. Y a punto de golpearle, el protagonista decía que no quería que lo ande esparciendo por allí, que no le gusta atraer la atención innecesariamente y mucho menos cuando perdona la vida a alguien. De esa manera fue como el protagonista inyectó energía interna para utilizar la manipulación de memoria en aquel tipo arrogante. Luego de despertar, él mismo no entendía nada de lo que sucedía, pues había olvidado todo lo sucedido en el lugar. Inmediatamente alguien se presentó frente al chico Shen. Se trataba de una chica contando que la próxima vez que si éste intenta atacar a las personas de la ciudad de Kanshuo sin ninguna razón, que incluso si su abuelo era un anciano en los pasillos interiores, lo eliminaría ella misma. Esta se llama Yelin Yang, la santa de la secta Qin Shuang. Bastante molesto, el chico Shen decía a Yelin Yang que no debía creer que porque era la santa de la secta podía decir lo que quiera cuando se le venga la gana. Este preguntaba que cómo se atrevía a amenazarle a él, el digno prodigio Shen Yunfei. Sin embargo, una espada se aproximó hacia su cara, dejándolo completamente aterrado. Tras darse cuenta de que aquella chica no pestañeaba 2 veces antes de intentar eliminarlo, la misma le pregunta que si acaso le habían dado el permiso de hablar, que simplemente debía cerrar la boca. La líder del grupo de chicas que estaba anteriormente piensa que Shen Yunfei, quien tiene el nivel de cultivo del reino de Xuanzhou, ni siquiera podría contra un golpe único de la espada de la hermana mayor Jay. E
inmediatamente la misma ordena que lleven a Shen Yunfei de vuelta a la secta para recibir tratamiento médico inmediatamente y luego entregarlo al salón de la fuerza judicial debido a que nadie tenía permitido interferir en lo que ella tenía en mente. Y acercándose al protagonista junto a su nuevo discípulo o discípula, esta le pide perdón al protagonista por no ser capaz de disciplinar apropiadamente a aquellos discípulos y causarle tantos problemas al protagonista. Con esto el prota piensa que lo único que vio en el espejo arcano debe ser el protagonista, pero solamente tenía el nivel de refinamiento corporal, preguntándose que cómo es posible que el prota tenga tanta fuerza. Por otra parte, la pequeña discípula que el protagonista había cogido parecía estar bastante emocionada al mirar la belleza de aquella hermana mayor, mientras por otra parte el prota pensaba que no esperaba que aquella pequeña tuviese la espada más rara en el mundo con el grado natural más alto. Y mirándola, el prota piensa que de hecho el apellido de esta chica era Ji y ella tenía el título de santa, preguntándose el prota que si acaso podría ser la descendiente de su gran discípulo Jack King. Con esto el protagonista simplemente deja pasar todo preguntando que cuál era la utilidad de ser linda, que ella había desarrollado una seria enfermedad por entrenar con su espada por lo cual perdería la vida pronto. Aquella santa queda completamente sorprendida al escuchar lo que el protagonista le comentó, preguntándole que era el mismo lo que había dicho. Sin embargo, entrometiéndose en aquella conversación entre la líder del grupo de chicas, llamando maldito mendigo al protagonista, preguntando que cómo se atreve a decir cosas sin sentido, que aquella santa le había salvado la vida y no se ve nada agradecido diciendo aquel tipo de palabras. Sin embargo, el protagonista le pregunta que qué cosas sin sentido estaba diciendo. El prota continúa explicando que el 10º duelo de espadas de Ki no era fácil de practicar, que si ésta quería resolver el problema debía preparar una habitación VIP para el protagonista y su discípula, diciendo el prota la misma que a las 11 de la noche la misma debía ir sola a su habitación. Absolutamente todos se encontraban renegando de lo que el protagonista solicitó a la pequeña santa, preguntando que si acaso el prota había perdido la cabeza, que cómo quiere que la santa vaya sola a su habitación. Pero por otra parte, la pequeña santa pensaba que el 10º duelo de la espada aquí fue creado por el ancestro Ji King y la técnica nunca fue heredada a nadie de afuera, preguntándose que cómo es posible que el protagonista la haya reconocido. Pero dejando absolutamente a todos sorprendidos, la pequeña santa contesta al protagonista que definitivamente estaría en su habitación VIP, debía esperarle en la misma debido a que estaría allí a las 11 de la noche. Absolutamente todos se preguntaban que qué diablos estaba sucediendo y que cómo era posible que la pequeña santa aceptase tal petición. Pero marchándose del lugar y dejando un tanto molesta a la líder del grupo de chicas, el protagonista le dice que estaría esperándola. Ya por otra parte, en la habitación del protagonista, la pequeña discípula que el prota había cogido le pregunta que por qué parece una figura humana a ver en aquella serpiente que le habían regalado. Se trataba de un maestro el cual controlaba la serpiente, la cual el protagonista eliminó anteriormente en la ciudad. Aquel maestro encerrado por el protagonista decía que aquellos dos vagabundos, que si acaso no conocían nada mejor, que debían dejar libre a aquel anciano. Sin embargo, prestando muy poca atención a esto, pasó el tiempo y ya era las 11 de la noche. La pequeña discípula del protagonista parecía ya estar dormida tras comer tanto. Y luego de que ésta se durmiese, la pequeña santa llegó a la habitación comentando al protagonista que eran las 11 de la noche y fue a ese lugar como prometió. Ya con esto el prota dice que si la misma llegaba un poco más tarde, la energía pura del yang en su cuerpo hubiese explotado por completo y que ni siquiera Dios mismo podría ayudarla con esa situación, e inmediatamente hizo pensar a aquella pequeña santa que cómo es posible que el prota sabe sobre la energía pura del yang. Nos explican que la energía pura del yang es la energía más poderosa, que erupciona en el cuerpo en intervalos irregulares y cualquiera que sea el momento en que ataque, su cuerpo ardería como si estuviese encendido en fuego y el dolor sería completamente insoportable. Sin embargo, bastante confundida, esta se preguntaba que cómo el prota conocía aquella información debido a que el único que la conocía era su propio maestro. Esta dice al protagonista que al parecer podía ver la energía pura del yang en su cuerpo, que su maestro le había enseñado a suprimirla y el prota no debía atreverse a intentar utilizarla. Pero el prota simplemente se reía preguntando que cómo es posible y qué fue lo que le había enseñado su maestro, debido a que no le enseñó jamás a cómo suprimirla. Lanzando un tanto de energía hacia su cuerpo, el prota le dice que si estaba segura entonces debía intentar bloquear su ataque con la espada de energía pura del yang.
cuya cosa inmediatamente la chica hizo. Tras recibir el ataque del protagonista, la misma parecía no lograr evadirlo, sufriendo así un derrame interno. Cayendo de rodillas preguntaba que cómo fue que aquello sucedió. Acercándose a ella, el prota explicaba que sus meridianos no fueron incinerados por la energía, que como resultado de su acumulación y 2 de las 3 aperturas de espada fueron bloqueadas, preguntándole que si acaso no le había dicho que su maestro era un idiota, que el 10º duelo de la espada de Ki fue dejado atrás por el gran maestro Ye y estaba incompleto, así que no debería practicarlo descuidadamente. Continuando explicando que si ésta seguía practicando de esa manera se lastimaría y su Ki de espada se quemaría hasta su corazón y se convertiría en la santa más joven que perdió la secta Qinzhuang. Aquella chica simplemente gritaba al protagonista que no debía decir aquellas cosas, que su maestro jamás le mentiría. Pero para demostrar que su maestro siempre le mintió, el protagonista terminó enseñándole una espada de verdadero Qi-Yan, preguntándole a la misma que qué pensaba de la misma, que si acaso su maestro podía hacer una mejor. Mirando el Ki de espada Yan puro del protagonista, la misma bastante sorprendida preguntaba que cómo pudo el prota tener un Ki de espada tan profundo en un nivel de refinación corporal tan bajo. Pero desvaneciendo aquella energía, el prota explicaba a la misma que había muchas cosas que nunca podría imaginar que son posibles, que su maestro no pudo salvarle, pero él, un vagabundo en ese nivel de refinamiento, obviamente puede. Sin embargo, haciéndose el loco y despojándose de toda responsabilidad, el prota pregunta que por qué debería salvarle, que no es que sea su pariente ni nada por el estilo. Y acercándose a ella, el prota le dice a la señorita Santa que si ésta está de acuerdo con ser su sirviente, podía llevarle con ella a la secta de Qinzhuang el día siguiente, y luego de llegar sería responsable de su comida, ropa, comodidad y sus encargos diarios. Aquella chica parecía rehusarse, diciendo al prota que no debe ponerse presumido solamente porque necesita su ayuda. Sin embargo, el prota refuta diciendo que si no fuese por el hecho de que él, Ye Kanxuan, respeta la secta Qinzhuang, que si acaso cree que estaría calificada para ser su sirvienta, que a pesar de ello simplemente le dejaría servirle por 6 meses y pasado aquel tiempo sería completamente libre para hacer lo que quiera. Con esto, la pequeña santa pensaba que el prota estaba completamente loco. Sin embargo, decía las cosas con bastante confianza, que incluso parece que estuviese diciendo lo correcto. El prota ya con esto le dice que le podía prometer siempre y cuando pueda suprimir la energía pura del Yang que ésta tenía dentro, o sea, estaba aceptando en pocas palabras los términos del protagonista. Inyectando rápidamente Ki en el cuerpo de la pequeña santa, el prota dice que no la trataría de manera mala si ésta le sigue. Tras inyectar el Ki dentro del cuerpo de la pequeña santa, la misma pensaba que el Ki que el prota puso dentro de su cuerpo de hecho estaba suprimiendo la energía pura del Yang que su maestro le había colocado. Tras que el protagonista colocase su Ki en el cuerpo de aquella pequeña santa, la misma pensaba que el Ki que el prota colocó dentro de su cuerpo de hecho estaba suprimiendo la energía pura, pensando que el prota en realidad no le mintió. Esta simplemente se preguntaba que quién diablos era nuestro protagonista. Sin embargo, mientras esta recibía tratamiento por parte del prota, el mismo decía que no importaba que tan doloroso sea, que la misma debe soportarlo. Sin embargo, tras sentir aquel terrible dolor, la misma simplemente podía soltar quejidos. Escuchando aquellos quejidos, el prota le pide que baje el volumen, debido a que su pequeña discípula estaba justo allí, pero que tampoco debía preocuparse mucho, debido a que su pequeña discípula se había tomado una jarra entera de alcohol y estaba durmiendo como un oso en ese mismo momento. Recuerden, gente, los menores de edad no pueden tomar alcohol. Fuera de la habitación donde se encontraba la pequeña santa con el protagonista se encontraba la líder del grupo de las chicas, escuchando el sonido, el cual le hacía sonrojar, preguntándose que qué estaba sucediendo dentro. Esto simplemente podía llegar a una conclusión un tanto vulgar, gritándose para sí misma que si acaso el protagonista y la pequeña santa estarían haciendo cosas que no se deben. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 1 del refinador de cuerpos más fuertes de la historia. Si quieres ver la parte número 2, suscríbete, activa la campanita, deja tu pedazo de like para saber que te gusta este video. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara.